Gracias. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias en este día porque tenés la buena voluntad de darnos este privilegio para participar con cada uno de nuestros hermanos. Oh Dios, tenga usted misericordia y ayúdanos, Señor, abra nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprender la extensión de tu palabra y llegar a tener ese conocimiento pleno en nuestras vidas. Tú eres un Dios grande, poderoso y eterno. Un Dios que todo lo conoce, todo lo sabe. Un Dios que siempre está presente en todas y cada una de nuestras necesidades y en todas y cada una de nuestras alegrías, en cada uno de nuestros gozos. Tú estás llenando nuestros corazones, Señor. Te damos gracias por ese infinito amor. Y así también, Señor, te pedimos por nuestra hermana Rosana, en el cual tú conoces el momento que ella está viviendo ahorita, Señor. Tenga usted misericordia de ella y ayúdale a sobrepasar ese dolor tan grande, Señor. Porque solamente tú, Señor, nos puedes ayudar en estas vicisitudes de nuestras vidas. Señor, son pasos trascendentales, pasos difíciles, pero son pasos que se tienen que dar y son pasos necesarios que tenemos que dar cada uno de nosotros, Señor, porque tenemos que entregar este cuerpo a lo que fue. Por lo tanto, Señor, te pedimos que le ayudes a la hermana Rosana y a su familia a sobrepasar este momento, Señor. Te lo pedimos, oh Dios, en el gran nombre y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermano, por orar por nuestra hermana Roxana y toda la familia. Nos unimos al dolor de ella en oración. Y ahora, pues, comenzamos nuestra séptima sesión del curso Bases para la Hermenéutica Bíblica. Recordemos que el propósito principal de este curso es proveernos de herramientas fundamentales a fin de que nosotros no seamos simples lectores de la Biblia, sino que podamos incluso jugar el papel de intérpretes. Obviamente el Espíritu Santo que ha inspirado a los escritores bíblicos también nos motiva a nosotros a comprender su palabra de manera correcta y acertada. El apóstol Pablo le recomendaba a Timoteo que estudiara la Biblia, que estudiara la ley de Jehová, la ley de Dios, y que lo hiciera de una manera en que trazase. Cuando enseñase la palabra de Dios, tenía que trazar bien. O sea, era como el hecho de hacer una línea recta sin desviarse. Eso tiene que ver con el carácter interpretativo de un lector cuando tomamos la palabra de Dios. No podemos nosotros simplemente jugar con la palabra de Dios diciendo, yo cierro los ojos, hago una oración, abro mi Biblia y de donde me caiga, eso es lo que voy a leer y eso es lo que voy a enseñar. Eso sería prácticamente un juego. Nosotros como personas serias y estudiantes de la palabra de Dios comprendemos que la palabra de Dios es un tesoro vasto, el cual necesita ser no solo leído, pero interpretado. Y para llegar al punto de la interpretación, obviamente necesitamos un proceso. Necesitamos conocer el proceso y necesitamos conocer aspectos muy importantes como los que hemos estado estudiando durante todo este curso. Tanto el hermano Carlos como mi persona hemos tratado de ofrecerles nuestro mejor esfuerzo haciendo una síntesis o un análisis reflexivo del libro La lectura eficaz de la Biblia, que fue escrito por el señor Gordon Fee y Douglas Stuart. Ambos son eruditos bíblicos y ambos nos presentan este libro de texto, La lectura eficaz de la Biblia, en su versión en inglés y luego fue traducida al español para nosotros los latinoparlantes. Entonces, hermanos, ahora vamos a estudiar el noveno capítulo del libro que tiene que ver con, ¿quién recuerda cuál es el noveno capítulo de nuestro libro de texto?
El hermano Rocky periódicamente está subiendo el libro de texto, el archivo en PDF del libro, para que si alguien no lo tenía o si por alguna razón ya no lo tiene accesible, que pueda siempre estarlo descargando. El 9º capítulo de nuestro libro de texto para la sesión número 7 se llama... El hermano Cambronero dijo algo, pero tiene el micrófono en silencio. Que la clase número 9 es la ley y las estipulaciones del pacto para Israel. Exacto. Solo una pequeña corrección. Esta es la sesión número 7 de nuestro curso, el capítulo número 9. Recuerden que como el libro tiene muchos capítulos, tiene una mayor cantidad de capítulos que las sesiones que nosotros vamos a tener, entonces lo que se ha hecho es una selección de los capítulos más relativos a nuestro estudio. Pero le invitamos a que usted pueda leer todo el libro completo, todos los capítulos del libro, que usted los pueda disfrutar, que usted los pueda leer. Le aseguro que ese libro es de los más fundamentales y de los que se estudian más en cualquier instituto bíblico respecto a lo que se llama la clase de hermenéutica. Si usted quiere de verdad y de manera seria comenzar a interpretar la Biblia más correctamente, más acertadamente, usted necesita hacer lecturas completas como la de este libro de texto. No hemos escogido cualquier libro, no solo fue un libro que por su título bonito, no. De verdad este libro es profundo, es agudo, es incisivo y es bastante sencillo la lectura del mismo. Cualquier persona de nuestro nivel en este curso puede entender perfectamente. Y si hay a veces algunas preguntas que suscita durante la lectura, justamente para eso es nuestra reunión sincrónica, para que nosotros podamos hacer de pronto un análisis, un debate, un cuestionamiento de los pensamientos del que los autores nos proponen. Por lo menos yo el día de hoy tengo un cuestionamiento a los autores del libro de texto en una parte muy pequeña de todo el capítulo. Estoy casi 100% de acuerdo con todo lo que ellos enseñan en el capítulo 9, especialmente en la sección la que ellos discuten sobre cuál es la relación hoy en día entre el cristiano y la ley de Moisés. Sabemos cuál era la relación entre la ley de Jehová y el pueblo de Israel, pero la pregunta es de carácter hermenéutico. Hoy en día, ¿la ley aplica para nosotros? Sí, no. Si aplica, ¿qué parte aplica sí y qué parte no aplica? ¿Cómo se aplica? En todo ese sentido, los autores hacen una buena explicación, pero hay una partecita muy específica con la que yo no estoy 100% de acuerdo, y para eso estamos aquí, para discutir y para que nosotros como Iglesia de Cristo plantemos nuestra bandera también, porque los autores obviamente no son de nuestra religión, no son de nuestra denominación, así que ellos simplemente van a tener una postura a veces distinta a la nuestra. Pero nosotros como Iglesia de Cristo tenemos todo el derecho también de sembrar nuestra bandera y poder decir, en esto no estamos de acuerdo. Aunque apreciamos el buen trabajo de los autores, porque yo sé que es un trabajo exhaustivo, nosotros también podemos decir, en esto no estamos de acuerdo. Primeramente, los autores comienzan explicándonos y ayudándonos a tratar de entender la naturaleza misma de la ley. Cuando decimos la palabra ley, obviamente viene a nuestra mente un lenguaje legal, un lenguaje jurídico, un lenguaje muy legislativo. Pero lo primero que comienzan explicando los autores del libro de texto al inicio del capítulo es que el término la ley o las leyes, porque también se utiliza en plural en la Biblia, va a referirse en primer lugar, en plural cuando decimos las leyes, se refieren a la lista de más de 600 mandamientos que hay, especialmente en el Levítico y en el Deuteronomio. Recordemos que cuando hablamos del Antiguo Testamento, nosotros estamos hablando de un cúmulo de leyes. Nosotros conocemos perfectamente en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5 que hay una lista de 10 mandamientos, a lo cual llamamos el Decálogo. Sin embargo, durante todo el resto del Pentateuco, nosotros encontramos una amplia cantidad de leyes, apodícticas y casuísticas, como nos explican los autores. La pregunta es, ¿cuál de estas leyes sigue vigente? Si es que algunas siguen vigentes, sí, si otras no.
cómo es que siguen vigentes y qué relación tienen con nosotros como cristianos. Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder a lo largo de todo esta sesión. Permítanme un segundito, por favor, solamente. Entonces, hermanos, estábamos tratando de desarrollar el primer punto del capítulo del libro, el cual trata de explicarnos y ayudarnos a entender la verdadera naturaleza de la ley. Porque cuando nosotros utilizamos la palabra ley, tenemos mucho un sentido legal. Sin embargo, los autores nos explican que el término las leyes y la ley, plural y singular, tiene diferentes usos en la Biblia. Y cuando nos referimos a las leyes del Antiguo Testamento, probablemente y muy seguramente nos estamos refiriendo a los más de 600 mandamientos que estaban explícitos en el Pentateuco. Mandamientos apodícticos y casuísticos. Sin embargo, cuando nos referimos a la ley en sentido singular, nos podríamos estar refiriendo al conjunto de todos ellos de manera particular. Como el mismo Señor Jesucristo también citaba cuando decía, por ejemplo, la ley y los profetas. También hay un uso del término o la palabra ley de manera que hace referencia a todo el Pentateuco. Porque, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento a la división hebrea, nosotros tenemos que ellos llaman al Antiguo Testamento el Tanakh. ¿Qué quiere decir Tanakh? ¿Quién sabe qué quiere decir Tanakh? Los hebreos llaman al Antiguo Testamento el Tanakh. ¿Alguien que recuerde lo que significa el término Tanakh? Esto no estaba en el capítulo del libro, yo sé. Solo si alguien lo recuerda. Es que allí La ley. Exactamente lo que iba a decir. Está escrito todo lo que ellos aprendían de memoria, la ley. Ok, pero el término hebreo para referirse al Antiguo Testamento, nosotros hoy lo conocemos como Antiguo Testamento. Los hebreos lo llaman el Tanakh. ¿Qué quiere decir Tanakh literalmente? Bueno, para recordarles un poquito, Tanakh quiere decir la T, la N y la K, que la división hebrea del Antiguo Testamento era la Torá, explícitamente la ley, hablando del Pentateuco. Pentateuco es la forma en la que se le llama a la Torá en la versión de los 70, en la Septuaginta, porque Pentateuco es un término griego. La Torá es la forma hebrea de decir Pentateuco. ¿Me doy a entender? Pentateuco es el término griego que se refiere a la Torá en la versión la Septuaginta. Entonces, Tanakh quiere decir Torá, Neviim y Ketuvim. Porque el Antiguo Testamento en la división hebrea se conoce como la Torá, los Neviim, la ley, los escritos y los profetas. Entonces, cuando nosotros decimos la ley, los escritos y los profetas en su división hebrea, que hasta el mismo Señor Jesucristo citó esas palabras, nosotros estamos mencionando la ley y haciendo referencia a todo el Pentateuco. Y el Pentateuco es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Sin embargo, si nosotros entendemos el término ley solamente desde una perspectiva legal, entonces el libro de Génesis no tendría mucho en ese sentido. El libro de Génesis más que todo es de contenido narrativo, de la narrativa hebrea que estudiábamos en la sesión anterior, si se acuerdan. Hermano, quiero hacer una pregunta. Claro, tiene todo su derecho. Entonces, yo lo que quiero es que me explique
esto que siempre yo he tenido esa inquietud. Cuando dice la ley y los profetas. Entonces, y yo siempre pues he pensado que es la ley de los profetas. O la ley de Dios fue la que los profetas, pero eso y los profetas es lo que quiero que me explique. Sí, es que la división, la forma en la que los hebreos dividen el Antiguo Testamento es muy distinto a la nuestra. Nosotros dividimos el Antiguo Testamento en el Pentateuco, los libros históricos, los libros, después de los históricos siguen los poéticos o sapienciales, después de eso siguen los profetas mayores y los profetas menores. Así los dividimos nosotros los cristianos. Pero los hebreos dividen la ley, o sea, la Torá, los escritos. Cuando ellos dicen los escritos se refieren a los que nosotros llamamos sapienciales y los históricos. Y también los profetas. Y es interesante que ellos, al libro de Josué, Jueces, a esos libros que para nosotros son de carácter histórico, ellos le llaman profetas anteriores y profetas posteriores. Es muy interesante, porque para ellos el libro de Josué, más que un guerrero, era como un profeta. Porque recordemos que para nosotros el término profeta está muy distorsionado. En el mundo evangélico el término profeta parece significar solo el que es capaz de ver el futuro. Sin embargo, en la Biblia, especialmente para el pueblo de Israel, el profeta no es ese. El profeta es aquel que habla de parte de Dios. Moisés era un profeta para ellos. Josué era un profeta para ellos. Esdras era un profeta para ellos porque hablaba de parte de Dios. Cada vez que un hombre los dirigía y hablaba de parte de Dios, incluso a David también lo podrían llamar un profeta. Porque el término profeta para ellos simplemente significa el que habla de parte de Dios, no que si puede ver el futuro sí o no. Entonces, cuando nosotros referimos a la ley y los profetas, es porque claramente en el Antiguo Testamento tenemos la Torá, Génesis hasta el Deuteronomio, y tenemos los libros de carácter profético, como Daniel, Isaías, Jeremías, Oseas, Joel, Amós. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la relación entre el contenido de los libros proféticos con el contenido de los libros de la ley? Es una relación muy intrínsecamente interesante. ¿Por qué? Porque mientras que en los libros de la ley, en la Torá, se expresa la voluntad de Dios, en los libros de los profetas, estos mismos hombres de Dios están encargados de hacer valer el pacto que Dios había establecido con su pueblo. La función del profeta es llamar al pueblo a un arrepentimiento a fin de que vuelvan al pacto que Dios estableció con ellos en el libro de la ley o en los libros de la ley. Entonces, la Torá, la ley, es en donde se expresa de manera explícita la voluntad de Dios para su pueblo. Aclarando, como bien hacen los autores, que la ley nunca fue dada como un medio de salvación para el pueblo de Israel. Dios decide salvar a su pueblo por gracia. Dios los libera de Egipto por gracia. Ellos no habían hecho nada para merecer el éxodo. Dios los introduce a la tierra prometida por gracia y en cumplimiento de la promesa que él le había hecho y el pacto que él había hecho con su antepasado Abraham. Todo Dios lo hace por gracia. Pero, como explican los autores, la ley viene a formar y a expresar la voluntad de Dios para su pueblo, para que este pueblo no gane la salvación, sino que se mantengan dentro de ese pacto que él ya estableció con ellos por gracia. En el monte Sinaí, Dios establece un pacto con su pueblo y lo establece por gracia. Ellos no habían hecho nada. Ellos se van a salvar por gracia, pero la ley es dada para que de alguna manera ellos tengan una medida de su lealtad hacia Dios. Eso nos lo explican los autores del libro de texto. ¿Cuál es una de las funciones principales de la ley? Es como un termómetro de medición para que el pueblo demuestre su lealtad a Dios. La ley no servía para salvar a nadie. No, nunca tuvo ese propósito, ni en ningún pasaje del Antiguo Testamento la ley
indica que ella tiene el poder de salvar a alguien. Lo que se hace en el Antiguo Testamento, las invitaciones de Dios para su pueblo son que ellos se mantengan en el pacto para que Él pueda continuar dándole el beneficio que le ha dado de su gracia. O sea que la ley es la manera de medir si estoy dentro del pacto o si estoy fuera. La primera señal, si soy varón, es que estoy circuncidado porque fui circuncidado al 8º día. Pero cuando ya soy adulto, mi manera de demostrar lealtad a Jehová sería guardando la ley. Ley que fue dada a mis antepasados en el monte Sinaí y que yo, por ser de descendencia judía, de descendencia israelita, entonces tengo el deber de guardarla. Y durante muchos siglos ese era el propósito de la ley hasta que viniese Jesucristo. Pero eso está un poquito más adelante en la lectura. Hermana, espero haber respondido a su pregunta en que la relación entre la ley y los profetas es que los libros de la ley expresan de manera categórica la voluntad de Dios para su pueblo, para que su pueblo viva dentro de su pacto. Y los profetas es un contenido distinto, pero está relacionado porque el ministerio de los profetas era llamar al arrepentimiento al pueblo y que se mantuvieran dentro de ese pacto, dentro del pacto que estaba explícito en los libros de la ley. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora, continuando con lo que es la naturaleza de la ley, los autores quieren que nosotros comprendamos que cuando nos referimos a la ley del Antiguo Testamento, no nos debemos de referir solamente al decálogo o a los 600 y pico de mandamientos, sino que para los judíos el término la ley también hace referencia, por ejemplo, al libro de Génesis, el cual no tiene de manera explícita mandamientos como el libro de Éxodo, como el libro de Levítico o Deuteronomio. Génesis también es llamado el libro de la ley porque para ellos la ley representa un pacto. Y ese pacto no fue dado de manera descontextualizada. Dios proveyó un pacto para su pueblo, pero ese pacto que se hizo y que se estableció en el monte Sinaí, después de que ellos salieron de Egipto, de más de 400 años que estuvieron allá, y un buen periodo de estos años fue de esclavitud, en realidad todo el libro de Génesis nos presenta el background, nos presenta el trasfondo, para que cuando entremos al libro de Éxodo comprendamos por qué Dios hace un pacto con ese pueblo. ¿Por qué Dios se acuerda de su pueblo? ¿Por qué Dios los saca de la esclavitud en Egipto y por qué Dios los libera? Todo eso tiene que ver y está relacionado con el pacto que Dios había hecho, que se nos narra en el Génesis capítulo 12, el pacto que Dios había hecho con Abraham. Entonces, para ellos, narrativa y legislación están intrínsecamente vinculados. Porque no se trata de que Dios un día se le apareció al pueblo de Israel en el monte Sinaí y Dios les dio, sin que ellos lo conociesen, Dios les dio una cierta cantidad de leyes para que ellos cumplieran y Dios se desentendió de ellos y ya no volvió a verlos jamás, solo esperando que ellos cumplieran con esas leyes. El pacto que se vincula con el pueblo de Israel y Dios tiene un contexto, tiene un trasfondo. Es el fruto básicamente de una semilla que Dios había sembrado en Génesis capítulo 12, cuando Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela y lo llamó, y a aquel hombre por fe obedeció el llamado de Dios. Y luego obviamente también Dios hace un pacto con él, le da una promesa y le asegura que va a tener una descendencia. Y a pesar de que su esposa sea estéril, su descendencia va a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Para Israel, esa narrativa es el trasfondo del pacto que Dios establece en el monte Sinaí. Éxodo capítulo 20 no tendría ningún sentido de ser sin toda la narrativa que se nos cuenta en el libro de Génesis. Particularmente aquella que está directamente relacionada con Abraham y su descendencia. Sabemos que Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a los 12 patriarcas,
de los cuales José es el vendido y llevado a Egipto, y toda esa trama que se nos presenta en el libro de Génesis está formando no solo el trasfondo, pero también está formando el sentido de lo que va a ser la ley y el pacto de Dios con su pueblo Israel. Para ellos, la historia es importante, porque la historia no solo es historia. Para ellos, la historia es la manera en la que Dios se relaciona con su pueblo. Para ellos, la historia es relevante porque Abraham fue llamado por Dios, por Jehová. Isaac engendró a Jacob. Jacob tuvo a estos hijos y entre ellos tuvo a este escogido, a este al cual amó sobremanera. Y le ocurrió esto y lo otro y llegó a Egipto, y todo eso que ocurrió está sembrando una semilla y es como un río que recorre muchos kilómetros para llegar por fin a su desembocadura y se une al mar. Entonces toda la historia del libro de Génesis es el camino, es la ruta a través de la cual Dios va a obrar en favor de su pueblo. ¿Para qué? Para que su pueblo entienda que la ley no solo es una serie de ordenanzas y estipulaciones gravosas, sino que es para que ellos comprendan cómo Dios ha tenido misericordia de ellos desde el principio, con sus antepasados, y cómo esa gracia que ya les ha manifestado debería ser la razón por la cual ellos se sujeten voluntariamente a ese pacto que Dios les propone en el Sinaí. ¿Estamos de acuerdo hasta ahora? La historia del Génesis es la base, presenta las razones por las cuales Dios llama a su pueblo a un pacto, para que entren a una relación con él. De manera que Éxodo no tiene sentido ni tendría razón de ser sin Génesis. Por eso, cuando nos referimos a la ley y cuando Jesucristo se refirió a la ley y los profetas, refiriéndose a la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Jesús no estaba haciendo una diferencia entre las porciones narrativas del Génesis y las porciones legislativas del Éxodo. Para los judíos es una misma cosa. Entonces nosotros somos los que tenemos que comprender y darle un nuevo significado en nuestra mente a la palabra ley. Obviamente vivimos en una sociedad moderna en la cual la ley, por ejemplo, la ley de tránsito, la ley 431 en Nicaragua, es una serie de estipulaciones que a nosotros nos marcan para ordenar lo que tiene que ver con la conducción y la circulación vial, tanto al peatón como al conductor. Para nosotros eso es ley. Y esa ley no necesita historia para nosotros, porque somos una sociedad moderna. Si en algún artículo de nuestra ley de tránsito dice que tenemos que usar el cinturón de seguridad, el artículo no nos ofrece una historia de la vida real que diga, porque en 1920 en Nicaragua hubo el primer accidente de tránsito en el cual el conductor lamentablemente falleció a causa de que no portaba su cinturón de seguridad. Obviamente la ley de tránsito de Nicaragua, por ejemplo, y seguramente de todos estos países representados aquí, no ofrecen una historia por la cual surge el mandamiento o el artículo. ¿Verdad que no? No ofrecen esa historia. Porque para nosotros lo importante es, esto es blanco o esto es negro, esto se hace así o no se hace así, con el fin de evitar consecuencias. Porque en nuestra experiencia ya se sabe que si no se porta el cinturón de seguridad, es probable que al haber un accidente, sea más propenso a sufrir una colisión de muerte. Entonces la ley actual, la ley moderna, no nos ofrece una historia de antecedente. Mientras que en la ley hebrea sí se presentan historias de antecedente. Todas las historias que están en el Antiguo Testamento son antecedentes y precedentes de lo que se estipula en el Decálogo y en las 600 y pico de leyes. Cuando, por ejemplo,
la Biblia nos narra que David, el rey David, adulteró. Obviamente en esa porción no se nos dice si lo que él hizo estuvo correcto o estuvo incorrecto. No hace falta que el autor nos diga que estuvo incorrecto, porque ya hubo un mandamiento en el Éxodo de no cometerás adulterio, de no codiciarás ni a la esposa, ni al asno, ni a ninguna propiedad de tu prójimo, de no matarás. Como ya hubo un mandamiento expresamente, cuando el autor de la narrativa en 1 de Samuel nos cuenta que el rey David, el hombre conforme al corazón de Jehová, cometió tales pecados, no se nos dice obviamente eso que hizo el rey estuvo mal, porque se sabe o se espera que el lector del 1 de Samuel ya haya leído Éxodo capítulo 20 y por sí solo pueda determinar, qué fatal lo que hizo David, qué terrible, y nosotros podamos discriminar lo correcto de lo incorrecto. Los autores solamente nos van contando una narrativa para que nosotros, con base y sobre la base de los mandamientos que ya fueron expresos, nosotros podamos emitir un juicio de valor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que los autores tratan de hacernos comprender es que tenemos que darle una nueva interpretación a la palabra ley según los hebreos. Para ellos, ley representa el Antiguo Testamento. Y testamento es una forma de llamar a la palabra pacto. O sea, para nosotros la palabra ley es como un mandamiento. Para nosotros la connotación de la palabra ley o leyes son mandamientos. Pero para los hebreos, el término ley no necesariamente significa mandamientos, aunque incluye en una de sus acepciones ese término. Pero para ellos la ley es el pacto que Dios hace con ellos. Pacto que hace por gracia. Porque como ya decía, primero fue el Éxodo y después fue el monte Sinaí. Primero se manifestó la gracia de Dios con ellos y luego las estipulaciones de un nuevo pacto, de un pacto. Por eso, si nosotros interpretamos la palabra ley solo como estipulaciones y mandamientos, eso suena gravoso, ¿verdad que sí? ¿Verdad que a muy pocos les gusta que le digan lo que tiene que hacer? Tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que hacer así, tenés que hacer así. Cuando llegamos a un centro de trabajo, un lugar de trabajo, no es muy grato que nos estén diciendo, sus deberes son esto, y no tienen que hacer esto y esto. Lo aceptamos porque obviamente no tenemos de otra. Pero no a muchos nos gusta que nos digan, esto tiene que hacer y esto no tiene que hacer. Porque el sentido de mandamiento para nosotros es gravoso. Pero para un hebreo, el sentido de la palabra ley no es gravoso. Y usted lo puede comprobar porque el salmista dice que la ley de Jehová es algo para deleitarse en ella. En el Salmo 1, no se dice capítulo 1, en el Salmo 1 cita: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. En la ley de Jehová está su delicia. Si el término ley fuera de sentido gravoso para un hebreo, no sería capaz de expresar Salmo 1. Además, en otra porción de los Salmos se expresa que la ley es tan dulce como la miel que destila del panal. A Josué se le indicó que meditara en la ley de Jehová de día y de noche para hacer conforme a lo que en ella está expreso. Y se hace una invitación deleitosa. Cuando nosotros pensamos en los mandamientos, por nuestra comprensión del término ley, a nosotros no se nos hace deleitoso. No se nos hace tan dulce como la miel. Pero es que un hebreo, cuando escuchaba el término ley, él pensaba en su pacto. Él pensaba en el pacto. Él no pensaba en el mandamiento en sí. Lo primero que él pensaba era, esta ley representa mi forma de demostrar lealtad a Jehová, que hizo un pacto con nosotros.
cuyo pacto fue hecho por gracia. Nosotros no habíamos hecho nada para ganar esa gracia de Dios. No habíamos hecho nada para ganar el favor de Dios. ¿Por qué Dios nos liberó de la esclavitud en Egipto? Esclavitud de siglos. ¿Por qué Dios nos liberó? Por amor de su nombre. No se trata de nuestro comportamiento ni de nuestro carácter. Dios lo hizo por gracia, ¿sí? Y Dios por gracia nos dio un pacto para que nosotros pudiéramos entrar en una relación, entablar una relación con Él, ¿sí? Y esa relación es de beneficio más para nosotros que para Dios, ¿sí? Y el beneficio no solamente tiene que ver con mi carácter personal, sino de manera colectiva, de manera nacional, ¿sí? Y yo amo tanto a mi prójimo que estoy dispuesto a guardar esas leyes, ¿sí? Y esta forma de cumplir tantos mandamientos, que para nosotros suenan mucho, pero en realidad los artículos de nuestras leyes son cientos de miles. Solo la ley de tránsito, la ley 431 en Nicaragua tiene cientos de artículos. Y eso es solo una ley. Ahora la ley del trabajo, la ley de esto, la ley de lo otro. El código penal, el código laboral, el código el código aquí, el código allá. Tenemos cientos de miles de mandamientos y de cosas que deberíamos observar. Y que probablemente solo los abogados estudian eso. Casi ningún ciudadano se da la tarea de estudiar los códigos de leyes de su nación. Porque son tantos. Nos abruma el hecho de pensar que tendríamos que leer tantos libros. Pero un judío piensa en la ley y lo primero que piensa es, esta es mi forma de demostrarle lealtad a Jehová. Esta es mi forma de demostrar gratitud al Señor que nos liberó de siglos de esclavitud de Egipto. Esta es la forma en la que me puedo mantener dentro de un pacto que me vincula con Dios, que no me da la salvación, pero que me ayuda a mantenerme en relación con ese Dios que por pura gracia ha querido relacionarse conmigo. Yo no tuve nada que ver con lo que Él le dijo a mi antepasado Abraham, pero ahora gozo los beneficios de ese pacto que Dios hizo con mi antepasado Abraham. Por eso me siento orgulloso de mi antepasado Abraham. Y en resumidas cuentas, en esa porción de la lectura del capítulo, los autores nos resumen que la naturaleza misma de la ley tiene que ver más con un sentido de pacto y gracia que con un sentido legislativo y de mandamientos. Con un carácter gravoso. Si eso fuera así, entonces obviamente nadie querría entrar en ese pacto. Pero el pueblo obviamente entra al pacto estando voluntariamente de acuerdo. Una vez estando dentro del pacto, el problema para Israel no sería su incapacidad de cumplir con todos los mandamientos. Por eso, Dios proveyó maneras de redención, maneras en las que el pueblo podía ponerse a cuentas con Dios de sus pecados. ¿Cuáles eran sus pecados? La palabra pecado simplemente significa, en griego, hamartía, significa errar al blanco. Como si usted tiene dardos y tiene un blanco en la pared y usted tira un dardo y el dardo no da en el centro del blanco. Su meta es que dé en el centro, pero usted tira el dardo y obviamente falla. No falló voluntariamente, usted falló porque no tuvo la capacidad, no tuvo la destreza física, psicomotriz de dar al blanco. Pero usted tenía toda la intención de que el dardo diera en el centro. Entonces, en la ley, el judío vivía como tirando al blanco. Guardar los mandamientos era como tirar el dardo al blanco. A veces iba a fallar, porque no tendría una capacidad suficiente, la destreza suficiente de cumplir todos los aspectos de la ley. Ningún hombre humano fue capaz de hacer eso hasta que llegó Jesucristo y pudo cumplir a cabalidad todo lo que en la ley estaba expreso, apodíctico o casuístico. Entonces, ¿qué ocurría cuando usted fallaba al blanco? Pecaba. Había maneras de redención. Y para eso estaban las leyes rituales. Bueno, si usted está en conflicto con su prójimo, tiene que ir y ofrecer una palomita. Esa era una ofrenda de paz. Usted tenía que ponerse a cuenta con su prójimo.
Y si se lograba poner a cuenta, entonces después, de manera de gratitud, tenía que presentar. Si usted había estado leproso y luego de ya no estar leproso, usted tenía que presentar una ofrenda en gratitud porque ya no estaba leproso. Pero como vivir bajo la ley también demostraba la insuficiencia del humano para ser salvo y para vivir de manera perfecta, entonces un día al año estaba estipulado lo que se llama el Yom Kippur. Yom, día, y Kippur, expiar. El día de la expiación. Era el día en que de carácter nacional y todos los judíos, todos los hebreos bajo el cielo, tenían que reunirse en Jerusalén para presentar ofrenda de sacrificio. Ya nosotros conocemos el ritual que hacía el sacerdote y luego el sumo sacerdote se ofrecía sacrificios por sus propios pecados para poder entrar al lugar santísimo. Aquel entraba hasta con su vestidura, al pie de la vestidura tenía unas campanitas porque nadie más podía entrar al lugar santísimo excepto el sumo sacerdote. Y le amarraban una cuerda en el tobillo al sumo sacerdote porque si por alguna razón él entraba impuro y podía morir dentro del lugar santísimo, entonces obviamente no podía entrar alguien a sacarlo, lo tenían que jalar de la cuerda. Interesante, ¿verdad? Todo eso como una manera de expiación. Y también porque iba a sentar las bases tipológicas, eran el tipo del sacrificio de Cristo por su pueblo. El sacrificio de los animales del Antiguo Testamento no podía perdonar a nadie. La sangre de becerros y de los machos cabríos no podían perdonar a nadie. Solo eran un tipo, dice el escritor a los hebreos, del sacrificio que vendría siglos después, el sacrificio de Cristo, el cual sería de carácter perfecto. Cuando Dios les pedía que su ofrenda, que su animalito fuera sin defecto, obviamente porque ese corderito estaba siendo un tipo de nuestro cordero pascual. Y por eso Juan el Bautista expresó en el río Jordán: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un hombre perfecto, sin defecto, que siendo tentado en todos, no cayó en pecado. Solamente Jesucristo pudo cumplir todos los requisitos de la ley y entonces convertirse en la ofrenda perfecta para darle conclusión al propósito de la ley. Los autores nos explican cuál era el propósito de la ley. El propósito de la ley solo era proveer un campo protector al pueblo de Israel mientras venía Cristo, mientras se manifestaba en su esplendor la gracia en la cruz del Calvario. Todos los sacrificios de los animales que se hacían cada año solo eran un proceso preparativo para que cuando viniera el sacrificio perfecto, todo judío anhelara ese sacrificio. Bien sabemos la historia que no todos los judíos aceptaron el mensaje en el día de Pentecostés. Aunque se hayan bautizado más de 3,000, eso no significa que todos los judíos que estaban ahí en Pentecostés aceptaron a Jesús. Hubo quienes no aceptaron a Jesús y continuaron viviendo sus vidas como judíos. Y los que sí aceptaron a Jesús, se bautizaron para el perdón de sus pecados, aceptaron ese sacrificio perfecto y ya nunca más tuvieron necesidad de presentar sacrificios en el templo. Ya nunca más tuvieron necesidad de traer un becerro, un cordero, ya nunca más tuvieron la necesidad de estar presentando ofrendas de redención, porque Cristo ya era su cordero pascual. Los judíos que no aceptaron a Cristo y que continuaron viviendo como judíos, continuaron presentando sacrificios todos los años desde que Cristo fue predicado el día de Pentecostés hasta el año 70 de la era cristiana, cuando Roma destruyó Jerusalén, sitió Jerusalén, destruyó el templo y a los judíos no les quedó nada más que un muro, el muro oriental del templo, el cual hasta el día de hoy sigue erigido y se llama el Muro de los Lamentos. Cuando usted vaya a Israel, por favor, se toma una foto ahí en el Muro de los Lamentos y me la comparte por Facebook ahí, porque yo quisiera
se toma una foto en el Muro de los Lamentos y recuerde que fue lo único que quedó en pie de todo el templo, de todo el esplendor del templo que Jesús contempló, el templo donde Jesús estuvo parado. Jesús estuvo de pie en la entrada de ese templo. Solo un muro quedó de pie. Después del año 70 ya los judíos no pudieron continuar ofreciendo sacrificios porque ya no tenían templo donde hacerlo. Pero hay judíos que continúan viviendo su vida como judíos. Esos son los judíos que no creyeron en Jesús como el Mesías y siguen esperando al Mesías. Y para ellos el Nuevo Testamento no tiene ninguna validez. Ellos solamente observan la Torá, solamente observan la ley de Moisés y ven y leen el Antiguo Testamento, o lo que se llamaría en hebreo el Tanakh. Ellos no le ponen atención ni le hacen caso al Nuevo Testamento, que para nosotros, la iglesia, es importante. Pero hay un punto intermedio entre los judíos y los cristianos. Serían los judíos cristianos o los judíos mesiánicos. Son aquellos judíos que de alguna manera continúan viviendo como judíos, pero que aceptaron a Jesús como el Mesías. Creyeron que Jesús de Nazaret era el Mesías y entonces ellos de alguna manera están vinculados con nosotros los cristianos. Nos vincula la sangre de Cristo. Pero los judíos que no aceptaron a Jesús como el Mesías continúan viviendo su vida como judíos, solo que ya no pueden guardar los rituales y las ceremonias. Y ellos hasta el día de hoy siguen esperando al Mesías prometido en la escritura hebrea. Luego, una parte muy importante y quizás la más importante de toda la lectura del capítulo 9 es la porción cuando los autores nos tratan de explicar cuál es la relación entre los cristianos y la ley. Ya entendimos cuál es la relación o cuál era la relación entre un judío y la ley. Ya entendimos que para el judío la naturaleza de la ley no era de carácter gravoso, sino que más bien el judío podía decir, me deleito en la ley de Jehová. Ellos podían decir, me deleito en la ley de Jehová, porque para ellos ley significa pacto. Pacto significa gracia, porque Dios lo hizo con ellos antes de que ellos se portaran bien. Y ellos comprenden que la ley no era para salvarlos, que la ley solo era un medio provisional mientras llegaba Jesús. Jesús, mientras estaba vivo, dijo que ni una tilde ni una jota, ni una tilde ni una jota pasarían de la ley hasta que todo fuese cumplido. La pregunta es, ¿qué significa el todo fuese cumplido? Para los adventistas del séptimo día, por ejemplo, para los adventistas del séptimo día de nuestro tiempo, para ellos todo fuese cumplido o que todo sea cumplido significa el final de los tiempos, el día del juicio final. Para nosotros como cristianos que ya no vivimos bajo el antiguo pacto, que comprendemos que ahora Cristo ha establecido un nuevo pacto con nosotros, cuando Jesús dijo que ni una tilde ni una jota de la ley pasarían hasta que todo sea cumplido, para nosotros el todo sea cumplido son las palabras que Juan, el evangelista, cita en boca de Jesús cuando estando en la cruz, el Señor entrega su espíritu con un gran grito y dice, consumado es. Entonces, en otras palabras, la ley tendría vigencia, tendría su valor, tendría su vigor y estaría vigente hasta que Cristo muere en la cruz del Calvario. Una vez que Cristo ha cumplido todos los aspectos de la ley y presenta el sacrificio perfecto que ningún animal podía sustituir, entonces, en ese momento, un Viernes Santo a las 3 de la tarde, cuando Cristo entrega su espíritu al Padre, ese es el momento en el que consumado es, significa todo sea cumplido.
O sea que la ley del antiguo pacto tiene vigencia desde el monte Sinaí hasta la cruz del Calvario. Una vez que Cristo muere en la cruz y entrega su espíritu, entra en vigor el nuevo pacto. Porque Cristo dice cuando instituye la cena del Señor que esta copa es la copa en mi sangre del nuevo pacto que hago para la remisión de los pecados de muchos. Entonces, la cruz del Calvario marca la transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Ahora la pregunta es de carácter hermenéutico. Los cristianos que vivimos bajo el nuevo pacto, ¿qué relación tenemos con el antiguo pacto? Con las leyes del Antiguo Testamento. ¿De qué manera sí se aplican? ¿De qué manera se aplican las leyes del antiguo pacto a nosotros como iglesia? Como pueblo del nuevo pacto. Los autores del libro de texto hacen una buena discusión en ese punto y durante nuestro receso de 10 minutos le invito a dar una repasadita en, ya le voy a indicar la página. Están las páginas, esta partecita, esta discusión de los cristianos y la ley está específicamente a ver en la página, ya se me perdió aquí la página, tengo abierto el archivo del libro, estoy buscando la página en el formato electrónico del libro para que ustedes en nuestro receso le dé una repasadita. Ellos, aquí está, la página 138. Ellos nos ofrecen 6 líneas directivas para comprender la relación de los cristianos con la ley del Antiguo Testamento. Hay 6 puntos, hay 6 líneas directivas que comienzan en la página 138 del archivo PDF del libro. Y durante nuestro receso de 10 minutos lo invito a que usted haga un repaso para que a la vuelta o al regreso de nuestro receso podamos discutir en lo que estamos de acuerdo con los autores y en lo que yo personalmente no estoy de acuerdo. Y sé que ustedes también van a concordar conmigo, porque hay una pregunta obviamente que suscita del desacuerdo. Por favor, tomemos un receso de 10 minutos, son las 2:10 prácticamente, a las 2:20 estamos de regreso. Sí, hermano Juan Carlos, Dios le bendiga. Cristiano dice, y la ley del Antiguo Testamento. Esa es, hermana, esa es la porción. Ahí está, hermano, en el archivo, es lo que le iba a decir yo ahí en la lectura fiscal de la Biblia, ahí está la página 138. Ah, y como dice el 137. Ah, bueno, pues aquí voy a leer. Después de la 137, ahí para abajito está, hermano. Exacto, ya lo encontré, hermano. ¿Qué tal, hermano Santos? Santos Vanega. Hermano, mire que andaba aquí ocupado y de presto me cayó de que ahora tocaba la clase, ¿no? Sí, la ocupación a veces nos ha invadido. ¿Ah? Lo bueno es que está conectado con nosotros. Sí, hermano, estamos aquí y bueno, y la pregunta que usted hizo es importantísima porque a veces no hemos establecido, hermano, la diferencia de la relación que nosotros tenemos con lo que es el antiguo pacto y el nuevo, ¿verdad? Pues muchas veces confundimos las cosas y queremos, como dijo el escritor ahí en verdad de los evangelios, que muchas veces, y también Pablo, queremos pegar, ¿verdad? Lo que es en un pantalón nuevo, un parcho viejo, que es una relación, ¿verdad? Que se establece en lo que es haciendo referencia a lo que muchas veces nosotros queremos pegarle leyes o cuestiones que nos convienen del Antiguo Testamento a lo que es al Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, haciendo la relación con eso, ¿verdad? Hace relación de lo que es pegarle un parcho viejo en un pantalón nuevo, pues, o una tela nueva. Exacto. Ahora bien, la diferencia que hacen, por ejemplo, los adventistas, que son los que guardan el sábado, aunque no solo los adventistas guardan el sábado el día de hoy. Hay iglesias evangélicas, yo conozco una aquí cerca de nosotros,
que no es adventista. Son evangélicos. Hay unos del pero séptimo día. el sábado. Sí. El adventista del séptimo día, son dos líneas. Sí, sí. Entonces, y también sabemos nosotros que casi sin excepción, todas las iglesias evangélicas practican lo que es el diezmo. Ese es otro detalle. Practican el diezmo, que es parte del Antiguo Testamento. Practican el tocar con instrumentos, el adorar con instrumentos, y cuando usted le pregunta por qué lo hacen, las citas que le pueden ofrecer son citas del Antiguo Testamento. No, y el Entonces, favorito es Salmo 150, y eso no tiene nada que ver porque es una narrativa de que no expresan ningún mandamiento. Ajá, exacto. Es cuando no establecemos, es no entender la diferencia de entre lo que es una narración, desde la cuenta hechos que se dan o que se han dado, o de lo que el personaje en sí de repente estaba sintiendo al hacer las cosas, pero no meramente es que esté expresando o dando una orden, que es mandamiento que tiene que seguirlo los demás. Exacto, pero también, vea lo interesante de todo esto. Todas las iglesias evangélicas, incluso los adventistas, ellos aceptan que vivimos en la era del nuevo pacto. O sea, ellos no dicen vivimos bajo el antiguo pacto porque no se consideran judíos. Ellos aceptan que vivimos en el nuevo pacto, pero el problema es que la falta de discernimiento de qué parte, o si incluso, si es aplicable el antiguo pacto para nosotros como pueblo del nuevo pacto. Sí. Si es aplicable, ¿qué es lo aplicable? ¿Qué sí, qué no? ¿Cómo? Esa diferenciación entre leyes ceremoniales, leyes rituales, leyes civiles. Todo eso que lo discuten los autores en esta sección que les acabo de recomendar que repasen, es lo interesante y es lo que vamos a discutir ahorita que regresemos del receso. Sí, es correcto, para ver cómo está la situación. Hermano Juan Carlos, ¿me escucha? Hermano Juan Carlos, Sí, hermana. ¿me escucha? Sí, sí, le escucho claramente. Bueno, primeramente que Dios me lo bendiga a cada uno de los que estamos conectados. Hermano, una consulta. ¿A dónde comienza el Nuevo Testamento? Ah, una pregunta muy interesante. Buenísima pregunta. Sí, es que tengo una duda. La pregunta en realidad sería, ¿dónde comienza en vigor el nuevo pacto o de dónde El comienza nuevo la pacto. narrativa del Nuevo Testamento? Bueno, es que usted acaba de decir que el nuevo pacto comienza a partir de que la muerte de Jesús, ¿verdad? Pero yo tengo entendido que a donde se culmina la muerte de Jesús es en Mateo, creo que es 27, 50 y algo así, ¿verdad? 57, 58. Y de ahí hay un proceso que él va a la ascensión, que le llaman, va al cielo y regresa, que es el día de Pentecostés, ¿verdad? Entonces, yo tengo entendido, ¿verdad? Por eso le doy la pregunta a usted, porque usted es el maestro. Yo tengo entendido que el día de Pentecostés es a donde entra el Nuevo Testamento, ¿verdad? Si estoy en un error, pues ahí me corrige. Y con respecto a lo de la explicación que usted está dando también, yo tengo otra, ¿cómo le puedo explicar? Bueno, yo lo veo así, de que cuando el templo es destruido, ¿verdad? Cuando el templo es destruido, ahí termina la era del pueblo de Israel. Cuando el templo se destruye, es cuando entramos, como dice la palabra, los gentiles, los judíos, y de ahí en adelante el judío que quiere aceptar a Cristo, entonces bienvenido, ¿verdad? Y a como nosotros también los gentiles, es a donde dicen Romano que ahí es donde entran, que ya no hay griegos, ni judíos, ni gentiles, a partir de la destrucción del templo. Entonces ahí es a donde Dios utiliza todos los profetas menores, mayores y menores, para darle una exhortación al pueblo de Israel de la continuidad, por decirle algo, de la ley, pero ya bajo la gracia.
Después, ay, ya se me olvidó la otra consulta que le tenía, ¿verdad? Bueno, Sí, si se me gusta olvidó le la damos otra. por parte, si gusta le damos por parte Sí, para que no nos confundamos. sí. La primera pregunta es muy Entonces, interesante. La bueno, primera de que pregunta es ahí muy vemos. interesante. Sí, amén. Mire, la primera pregunta que usted me hizo es ¿cuándo entra en vigor el nuevo pacto? Si es el día de la muerte de Jesús en la cruz o el día de Pentecostés. Necesitamos aclarar Ajá. lo que ya... Vamos a retroceder un poquito a lo que ya explicábamos. Al igual que para el pueblo de Israel, para nosotros, el día de Pentecostés no tendría sentido. Hechos capítulo 2 no tendría sentido sin Mateo capítulo 27. Ajá. Porque a cuenta de qué, sobre qué base y a cuenta de qué Pedro mandaría a los judíos a arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo, si no fuera por lo que ya narró o lo que se narra en Mateo 27. Aunque recordemos que Ajá. Pedro no está predicando en Hechos capítulo 2 citando Mateo 27, obviamente, porque Mateo 27 ni siquiera se ha escrito cuando Pedro predica en Hechos capítulo 2. Es en nuestra Biblia que nosotros tenemos como un orden cronológico, creyendo que porque Mateo está primero en el canon, se escribió antes que Hechos, pero no, nada que ver. El orden de los sucesos, hablemos no de lo escrito, sino del orden histórico. Ajá. Cristo muere en la cruz en el año 33, ¿verdad? Pero del día que Cristo muere, que es el día de la Pascua, perdón, un día después de la Pascua, porque él celebra la última cena con los discípulos, que es el día de la Pascua, y él muere al día siguiente. Para él prácticamente es un mismo día, porque no ha dormido. Entonces, desde ese día, 49 días después, se ocurre el Pentecostés. Pero el nuevo pacto que él estableció para todos, ya ahora el carácter del nuevo pacto es universal. El carácter del antiguo pacto era nacional para la nación de Israel, y el carácter del nuevo pacto es universal. Él instituye el nuevo pacto con su muerte y el derramamiento de su sangre. Porque eso es lo que él mismo dice. Copa del nuevo pacto que representa es mi sangre del nuevo pacto. Entonces el derramamiento de su sangre, la muerte del testador, es lo que da vigor y vigencia al nuevo pacto. Pero ese nuevo pacto, obviamente, ese nuevo pacto no está descontextualizado de la historia. Todos los capítulos que están antes de Mateo 27 tienen el mismo valor que los capítulos que están después en el Nuevo Testamento. Porque Cristo no apareció un día, no cayó del cielo un día, no se paró como cayó Terminator del cielo y dijo, vengo a morir por ustedes, y se clavó en la cruz. Cristo nació, como dice Pablo, en el tiempo prefijado. Cristo nació de mujer bajo la ley para morir por los que estaban bajo el dominio de la ley y por los gentiles también. Entonces, Mateo capítulo 1 hasta el capítulo 26 dan el trasfondo de lo que va a ocurrir en el capítulo 27, la muerte. Y la muerte inaugura una nueva era y una nueva dispensación, el nuevo pacto. Pero obviamente ese nuevo pacto, por así decirlo, se inaugura con la venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Ok. Cuando los judíos escuchan el primer sermón del Evangelio, el primer sermón evangelístico, y lo obedecen a través del bautismo. Eso es, por ejemplo, cuando alguien viene. Nosotros aquí en la iglesia, por ejemplo, la otra vez hicimos, aquí yo estoy en el edificio de la iglesia, en el edificio de reunión ahorita. Y nosotros la otra vez, aquí tenemos lo que se llama la sala de costura o el taller de costura. Porque aquí en la iglesia de las Agüitas tenemos un lugar donde tenemos máquinas industriales para enseñarle a personas, hombres o mujeres, para que aprendan a coser, el arte de la costura. Y de alguna manera eso les pueda servir como un medio de subsistencia. Cuando nosotros equipamos, acondicionamos ese lugar, ya nosotros lo teníamos listo, pero nosotros íbamos a tener una celebración importante pocos días después. Entonces, aunque ya teníamos listo el local,
inauguramos ese local hasta el días después, cuando tuvimos nuestra celebración. Y se hizo bonito, una festividad bonita, con una cinta, se cortó con una tijera y todo un protocolo, ¿verdad? Entonces Cristo instituye el nuevo pacto con su sangre derramada en la cruz el día después de la Pascua. Pero se inaugura con la venida del Espíritu Santo y el bautismo de los más de 3,000 en el día de Pentecostés. Porque recordemos que desde el día que Cristo muere hasta el día de Pentecostés, los discípulos no estaban predicando. De hecho, toda una semana después de que Cristo murió, toda esa semana los discípulos estaban recluidos en el aposento alto, escondidos, con temor. Hasta que la resurrección a ellos les da el valor de salir a predicar. Pero ellos no salen públicamente a predicar porque ellos están retenidos y recluidos esperando la promesa del Espíritu Santo. Una vez venido el Espíritu Santo, la resurrección y la presencia del Espíritu Santo los capacita para ser testigos poderosos de la resurrección de Jesús. Y entonces se predica el primer sermón, se bautizan más de 3,000 y de manera festiva se inaugura la nueva dispensación del nuevo pacto. No habría ninguna discusión ni ninguna diferencia entre su punto de vista y esta explicación, porque lo que estamos diciendo es que obviamente el derramamiento de la sangre de Jesús es lo que le da la vigencia al nuevo pacto y lo que cierra, lo que le da la clausura al antiguo pacto. Pero el día de Pentecostés se hace como la inauguración pública de ese nuevo pacto. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, amén, hermano. Entonces queda claro que dónde inicia el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. No, algún texto bíblico, porque Bueno, a veces vemos en Mateo, ¿verdad? Mateo hay 26. Entre Mateo y Malaquías. Ajá, sí, el texto que yo le voy a poner. 26, Mateo 57, 26, creo que es, ¿verdad? cuando Cristo está tomando la última cena con sus discípulos, Sí, dice que levanta la copa, que tiene jugo de la vid, tiene vino, y cuando él levanta esa copa le dice que tomen y beban de ella, porque esa es la copa con la sangre del nuevo pacto. Ajá. Sangre que es derramada en favor de muchos. Amén. Obviamente Cristo no tiene sangre en esa copa. Obviamente su sangre va a derramarse hasta el día siguiente. Pero lo que él dice es que ese jugo de la vida, ese vino, representa la sangre que va a ser derramada de él. Es lo mismo que nosotros hacemos todos los domingos cuando tomamos la cena del Señor. Sí, amén. Ese jugo para nosotros representa la sangre que fue derramada. Es Esa sangre, al ser derramada, hace una transición entre la clausura del antiguo pacto y la vigencia, la entrada en vigencia del nuevo. Lo que estoy diciendo es que el nuevo pacto entra en vigencia en la muerte de Cristo en la cruz, pero se inaugura públicamente con la venida del Espíritu Santo y el bautismo de más de 3,000 judíos el día de Pentecostés. Exacto. Porque una cosa es que usted tenga un edificio listo para utilizarse, pero que usted lo inaugure hasta días después. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Usted puede tener un edificio completo, listo, todos los detalles para que usted lo utilice. Una casa, digamos. Usted para una casa, la construye y todo está lista. Y dice, ¿por qué no la han utilizado? Porque no la hemos inaugurado. Hasta después del día de la inauguración ya nos vamos a cruzar a vivir a ella. Ah, ok. Entonces, la muerte de Cristo en la cruz clausura el antiguo pacto y hace entrar en vigencia el nuevo. Porque lo que le da apertura al nuevo pacto es el derramamiento de la sangre de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. La venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés lo que hace es venir a inaugurar públicamente ese nuevo pacto. Amén. Bueno, y vamos a discutir las 6 líneas las 6 líneas directrices que proponen los autores para saber cuál es la relación de los cristianos y la ley. Esta porción del capítulo 9 de este libro es probablemente la más importante y la más relativa para nosotros.
¿Por qué? Como ya decíamos durante el receso, si algunos pusieron atención, la mayoría de iglesias del mundo protestante el día de hoy que practican algunos apéndices del Antiguo Testamento, como el diezmo, como el adorar con instrumentos, como el guardar el sábado. Obviamente ninguna iglesia, ninguna denominación puede ofrecer sacrificios de animales porque incluso hasta podría ser ilegal, dicen los autores. Nadie ofrece sacrificio porque ya no hay templo donde ofrecer sacrificio. Pero, por ejemplo, los adventistas creen que los 10 mandamientos tal cual siguen vigentes. Y por eso ellos guardan el sábado. Los que practican el diezmo y practican el adorar con instrumentos, lo hacen sobre la base de que hacen una separación entre las leyes rituales, las leyes civiles y el decálogo. Los autores del libro de texto nos dan 6 directrices para explicar cuál debería ser nuestra relación como cristianos. O sea, los cristianos somos el nuevo pueblo de Dios del nuevo pacto. Si usted le puso atención a la lectura, entonces tenemos. El primer punto es que los autores nos dicen, la ley del Antiguo Testamento es un pacto. Hay que entender eso. La ley no es atemporal. La ley del Antiguo Testamento es una ley circunstancial para regir un pacto que Dios hace con su pueblo Israel. Un pacto, dice él, es un contrato vinculante entre dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? Dios, Jehová y el pueblo de Israel. En ese punto, los autores nos presentan el ejemplo y el trasfondo cultural histórico de lo que sería ese contrato vinculante, presentándonos el ejemplo del señor feudal y el vasallo más débil, y la relación como Dios representaría al señor feudal y la nación de Israel al vasallo. Solo es un ejemplo de trasfondo para comprender el contexto sobre el cual se fundamenta el antiguo pacto. Pero ellos nos dicen que lo importante es que nosotros comprendamos que al hacer un pacto con Israel en el Sinaí, Dios utilizó esta bien conocida modalidad de pacto cuando estableció un contrato vinculante entre él, el señor feudal, y su vasallo Israel. A cambio, para recibir beneficios y protección, se esperaba que Israel observara las muchas especificaciones, mandamientos, estipulaciones contenidas en la ley del pacto, tal como las encontramos en Éxodo 20 hasta Deuteronomio 33. 2. Segunda línea directiva. El Antiguo Testamento no es nuestro testamento. O sea, no es nuestro pacto. Testamento es otra palabra para denotar pacto. El Antiguo Testamento representa antiguos pactos, no solo el pacto del Sinaí. Recordemos que está el pacto que Dios hizo con David, está el pacto que Dios hizo con Noé, está el pacto que Dios hizo con Abraham. Y como yo siempre he dicho, el pacto que Dios hizo con Abraham en realidad es la semilla para los dos pactos, el antiguo y el nuevo pacto. ¿Cómo así, dice usted? ¿Cómo así? Dice el hermano Carlos Zúñiga. El pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis capítulo 12 es la semilla para los dos pactos. El antiguo pacto se fundamenta en la promesa que Dios le había hecho al antepasado de ellos, Abraham. Dios libera a su pueblo de Egipto, no por quienes eran ellos, sino porque ellos son descendientes de Abraham, con quien Dios ya estableció un pacto. Entonces, Israel es la descendencia de Abraham. Por eso ellos se sienten orgullosos de su padre Abraham. Así que, étnicamente, cuando Dios llama a Abraham, toda su descendencia, que después va a ser conocida como el pueblo de Israel, van a entrar en un pacto con Dios sobre la base de la escogencia de Dios con Abraham. Entonces, el antiguo pacto
que era para el pueblo de Israel, tenía su semilla en Génesis capítulo 12. La escogencia y el llamado de Dios a Abraham. En ese sentido, creo que no hay confusión alguna. La confusión se presenta cuando yo digo que el pacto de Dios con Abraham también era la semilla del nuevo pacto. ¿Verdad que sí? Lo tengo intrigado, hermano Carlos Zúñiga. Yo le veo la mirada, lo tengo intrigado. Recuerdan que en Gálatas capítulo 3, versículo 8, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, discierne diciendo que Dios le anunció el evangelio a Abraham cuando le dijo: en ti me serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso se lo dijo Dios a Abraham en Génesis capítulo 12. En ti me serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, desde que Dios hizo pacto con Abraham, ya estaba pensando en el pacto que haría con su descendencia, Israel, pero también estaba pensando el pacto que haría en el futuro a través de Jesús con todas las naciones. Por eso Pablo dice que Dios le anunció el evangelio a Abraham. En ese sentido, el pacto de Dios con Abraham fue la semilla del nuevo pacto. En ti me serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Estamos claros, hermano Carlos? Ahora sí. El pacto que Dios hizo con Abraham era la semilla tanto para el antiguo como para el nuevo pacto. Porque nosotros tenemos que comprender que, como Pablo discierne en la carta a los Efesios, el plan eterno de Dios para la salvación del hombre estaba en Cristo. El plan de salvación de Dios no estaba en la ley de Moisés, nunca estuvo ahí. La ley de Moisés, como dice Pablo, solo fue un medio, solo fue un ayo, solo fue un tutor, un guía mientras llegaba a Cristo. Solo fue un camino preparatorio para que esperáramos con ansias la venida del Mesías. El antiguo pacto no era el plan A de Dios y como las cosas salieron mal, Dios tuvo que inventarse un plan B. No. La salvación en Cristo ya estaba provista desde antes de la fundación del mundo y era el plan original de Dios. El plan A de Dios era el nuevo pacto. El antiguo pacto solo fue un pacto provisional y circunstancial mientras llegaba el nuevo pacto. Eso es algo que les costó entender a los judíos y que les cuesta entender todavía hasta el día de hoy a los que no han aceptado a Jesús como el Mesías. El hermano Carlos tiene una pregunta, pero tendría que encender su micrófono, hermano. Por favor, encienda su micrófono y lo escuchamos con atención. El micrófono, hermano. Apagó la cámara y el micrófono sigue en silencio, hermano Carlos. Enciéndale el micrófono ahí al hermano, por favor, que quiera hacer un comentario ahorita, una pregunta. Vamos a ver. A mí me gusta cuando ustedes participan, cuando ustedes preguntan, porque me hace sentir que no estoy solo en esta sala de Zoom. Hermano, cuando usted dice que Cristo completó la obra, que Cristo es el autor perfecto del plan de salvación, entonces nosotros tenemos lo que escribe Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 14. Y dice, anulando el acta de los decretos que no era contraria. Era contra nosotros, perdón, que no era contra, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Exacto, por eso.
Por eso, y gracias por citar ese pasaje, hermano Carlos, porque ese pasaje sería la respuesta que la hermana Alba estaba preguntando, un pasaje que hable de un pasaje que diga que el nuevo pacto entra en vigencia con la muerte de Cristo en la cruz. Correcto. Y ahí está el nuevo antiguo. Allí nosotros nos damos cuenta perfectamente lo que escribe el apóstol a los gentiles, de que verdaderamente Cristo es nuestro Salvador. Amén, No, aleluya. Hermanos, Así es. cuando usted lee pasajes como ese, debería estallarle la cabeza de alegría. De gozo. Cuando yo me doy cuenta que Dios tenía un plan conmigo desde antes que yo naciera, desde antes que Él mismo creara el mundo, no sé, me estalla la cabeza de alegría, hermano. Porque obviamente me hace darme cuenta, primeramente, que no merezco la salvación, porque no hice nada por ganarla. Segundo, me hace darme cuenta lo pecador que soy ante la gracia de Dios. Y la primera y la segunda cosa me llevan a aceptar esa gracia con gratitud. Gracias, hermano, por la oportunidad, porque ahora me siento mucho mejor. Más alegre, más gozoso. Claro Gracias, que sí. hermano. Y todos deberíamos sentirnos gozosos por la salvación en Cristo. Eso es lo que Pablo trata de transmitir en sus cartas a los cristianos. Cuando Pablo dice que nos pongamos el yelmo de la salvación, lo que él quiere es que no inundemos la cabeza, nos persuadamos a nosotros mismos que ya Dios nos ha salvado en Cristo Jesús. No por nuestra obra, sino por su gracia. No, no hay nada. Y esa gracia obviamente debe ser tan fuerte que nos atraiga más que el pecado. No, ahí está la señora Cerrito. ¿Verdad, hermano Santos? La gracia de Dios tiene que ser tan fuerte en nosotros que nos veamos más atraídos por la gracia salvífica que por el pecado condenatorio. Pero ahorita con pocas en Estados Unidos. Pero ya es reída. Hermano No Carlos, puedo decir, muchas no. gracias más bien a usted por su comentario. Vino a ponerle la cereza al pastel. Ahora le vamos a pedir por favor al hermano Santos que silencie su micrófono. Hermano Santos Vanega. Amén, hermano Henry Castellón. Cristo es la garantía de nuestra salvación. Hermano Santos. Gracias, hermano. Por favor, si podemos silenciar los micrófonos, a menos que vamos a hacer un comentario, así para que no tengamos interferencia. Entonces, hermanos, continuamos con la discusión. La discusión de los 6 puntos. Los 6 puntos que los autores nos proponen sobre cómo tenemos que relacionarnos nosotros como cristianos respecto a la ley del antiguo pacto. Hermano Santos, ¿iba a comentar algo? ¿Iba a decirnos algo? Sí, hermano, para apoyar la idea que estaba dando el hermano ahí, Sí, hermano. donde está hablando de la salvación por gracia, ahí tenemos Efesios 2:8, hermano. También. Allí donde demuestra que nosotros no hemos hecho ningún mérito para merecer la salvación, sino Exacto, que cabal. gracias al don de Dios, o sea, un regalo inmerecido. Ahora, lo regalo que ha interesante sido es... siempre este regalo, hermano, ha estado en el plan eterno de Dios. Exacto. Siempre. Efesios 2:8 dice que la salvación es por gracia, no por obra para que nadie se gloríe. Correcto. Pero isofactamente en el versículo 10, el apóstol Pablo dice que Dios ha preparado un camino de buenas obras para que nosotros andemos en ella. Eso significa que la ley de Cristo, nosotros no cumplimos la ley de Cristo para ser salvos. Nosotros somos salvos por gracia. Y luego cumplimos la ley de Cristo para mantenernos vinculados con el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Para demostrarle nuestra lealtad a Dios. Al igual que los israelitas tenían el decálogo y las 600 y pico de leyes, ellos tenían esas estipulaciones, esos mandamientos para demostrar su lealtad hacia el pacto que Dios había establecido con ellos por gracia. Ninguno de esos mandamientos, guardar el sábado, no robar, no matar, ninguno de esos mandamientos le daba salvación a nadie. La salvación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre ha sido por gracia.
La diferencia está en que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel tenía estipulaciones específicas, incluso circunstanciales, que son las que llaman los autores casuísticas. Tenían mandamientos casuísticos y apodícticos. ¿Cuáles son los mandamientos apodícticos? Si recuerdan la lectura. Los mandamientos apodícticos, si recuerdan la lectura, son los que los autores nos explican, que comienzan con una afirmación o con una negación. Por ejemplo, no matarás. No robarás. No cometerás adulterio. Diezmarás el 10% de tal cosa. Eso es una afirmación. Los otros son negación. Esos son apodícticos. Casuísticos son aquellos mandamientos circunstanciales y condicionados. Cuando dice, por ejemplo, si un extranjero mora se queda a morar en tu vivienda, en tu habitación, entonces tú tienes que construir barandas en la azotea para que el desconocido no se vaya a caer de la azotea. Si un extranjero pasa por las puertas de tu ciudad y tú puedes ayudarle con alimento. Si tal cosa ocurre, si por ejemplo el asno se te va en un hueco y no lo puedes sacar el día de reposo. Todos los que comienzan con un si tal cosa ocurriese, entonces hacer tal cosa, esos son mandamientos casuísticos, condicionados. O sea, son cosas que a menos que ocurra eso, yo no tengo obligación de guardar ese mandamiento. Por ejemplo, el mandamiento que dice, si tu asno cae en un hueco y es día de reposo, no lo tengo que sacar. Si yo no tengo asno, no tengo obligación de guardar ese mandamiento. Es casuístico. Está condicionado a si algo ocurre primero, yo tengo que hacer otra cosa. Esos son los mandamientos casuísticos. Y los apodícticos son aquellos que dicen, diezmarás el 10% de tu comino, el 10% de tu grano, el 10% de esto, de lo otro. No matarás, no robarás. Afirmaciones o negaciones, mandamientos apodícticos. Continuemos. La tercera línea directiva, bueno, ya nos dijeron en la número 2, el Antiguo Testamento no es nuestro testamento. La palabra testamento es otra palabra para denotar pacto. El antiguo pacto representa antiguos pactos con Israel que se hicieron en el monte Sinaí, parte que ya no estamos obligados a observar. Tercero, dos tipos de estipulaciones del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto sin duda no han sido renovadas en el Nuevo Pacto. Bueno, porque en el punto anterior los autores dijeron, a menos que en el Nuevo Testamento se renueve un mandamiento del Antiguo, nosotros no estamos obligados a guardar. ¿Quién recuerda un mandamiento que explícitamente se renueva en el Nuevo Testamento del Antiguo? Hermano, dígame. Bueno, amar a Dios sobre todas las cosas, hermano. Yo me abaso de mantenerme en Cristo, practicando el nuevo pacto, donde Dios habla aquí en Hebreo 10:9, que dice así, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último, que esto último es el nuevo pacto. Entonces, sí. Nosotros tenemos que mantenernos en el nuevo pacto. Ok, sí, pero lo que los autores nos están diciendo es que el Antiguo Testamento no es nuestro testamento. Nosotros no estamos obligados a guardar las leyes del Antiguo Pacto porque no es nuestro pacto, no es el pacto que Dios hizo con nosotros, sino que lo hizo con la nación de Israel. Pero nos advierten que si hay algo del Antiguo Testamento
que se renueva en el Nuevo Testamento, entonces estamos obligados a observar ese mandamiento que se renueva. Como citaba el ejemplo del hermano Santo Panega. Amar al Señor nuestro Dios sobre todas las cosas es un mandamiento renovado del antiguo al nuevo. Amar al prójimo, Jesús replicó ese mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús replicó eso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, por lo cual tiene vigencia para nosotros. Sigue siendo igual de vigente amar a Dios sobre todas las cosas para el israelita del Antiguo Pacto como para nosotros en el Nuevo Pacto. Honra a tu padre y a tu madre, Efesios capítulo 6, perfecto. Honra a tu padre y a tu madre es el primer mandamiento con promesa, dice Pablo. Entonces Pablo renueva el mandamiento de honrar al padre como a la madre, como estaba en el Antiguo Pacto, específicamente en el Decálogo de Moisés. Hermano Juan Carlos, hermano Jorge. También cuando el Señor Jesucristo es específico, cuando llega y dice, oísteis que fue dicho, pero yo digo. Entonces, el tema del adulterio, matar y todo eso son específicamente mandamientos universales que no van a cambiar nunca, ¿verdad? Que siempre se van a mantener. Exacto. Interesantemente, Jesús no solo renueva el mandamiento, sino que renueva el espíritu del mandamiento. Cuando Dios dijo en el Antiguo Testamento, no matarás, Dios lo dijo sobre una base moral, que quería que el pueblo se pudiera acuerpar, porque obviamente tenemos, en el contexto del monte Sinaí, Dios está dando su ley a un pueblo que está nómada en el desierto y que lo que les conviene es unirse, acuerparse el uno con el otro. Y que usted nota en el Antiguo Pacto, en la narrativa del Antiguo Testamento, Dios le dice a su pueblo, ama a tu prójimo, odia a tu enemigo. Porque el contexto del pueblo de Israel, cuando van a poseer la tierra, es que ellos tienen que amarse, si son prójimos, si son de la misma nación, si son compatriotas, pero con el que no es compatriota, con el amorreo, con el deseo, con todos los que habitaban en la tierra de Canaán, a ese no lo tenían que amar, a ese lo tenían que exterminar más bien. Entonces, el mandamiento de amar al prójimo en el Antiguo Testamento tenía que ver más con un espíritu de protección compatriota. Había que amar al compatriota, había que amar a mi vecino israelita, no importa si era de la otra tribu, no importa si yo soy de la tribu de Benjamín y él es de la tribu de Judá. Y Cristo si es lo pone más duro. Porque también es israelita, a él lo tengo que amar. Y también Cristo lo pone un poco más duro porque el Señor dice que ama a tu enemigo, entonces ahora más bien le da vuelta al caso. Exacto, ¿por qué? Porque el carácter nacional del Antiguo Pacto estaba focalizado en la nación de Israel. Los beneficios de la gracia de Dios estaban dirigidos a la nación de Israel. Ahora Jesucristo, y Dios le dijo en el Antiguo Testamento, ama a tu prójimo, odia a tu enemigo. Porque su pueblo era nacional. Pero como ahora el nuevo pacto tiene un carácter universal, entonces Dios nos pide no solo que amemos a nuestro prójimo, sino también que amemos a nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque él, dentro de su plan salvífico, él espera que mi enemigo también pueda ser salvo por medio del evangelio. Si es posible, yo no debo amar a mi enemigo porque más bien tengo que estar dispuesto a predicarle el evangelio a mi enemigo a fin de que la gracia salvífica que me alcanzó a mí también lo pueda alcanzar a él. Porque así como yo no era digno de la salvación, mi enemigo tampoco es digno de la salvación, pero así como Dios me hizo digno o me llamó por su gracia, espera que yo ame a mi enemigo lo suficiente como para que incluso sea el medio, el portador del mensaje de salvación para él. He ahí el espíritu y la naturaleza de la diferencia entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Número 3.
¿Quién tiene el archivo abierto y por favor me ayuda a leerlo? Estoy un poquito afectado de la garganta. Ya no di tiempo. ¿Quién me ayuda a leer el número 3 que está en la página 139? Estamos en la página 139. Solo el primer párrafo. Donde comienza algunas estipulaciones del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Sí, el número 3. El punto número 3. 2 tipos de estipulaciones, dice. Ahí dice que las leyes civiles de los israelitas y las leyes rituales de los israelitas. Sí, sí. Ese. Lea todo el párrafo, hermano, por favor, desde el número 3. Dice, algunas estipulaciones del Antiguo Pacto no son sino renovadas en el Nuevo Pacto. Perdón, hermano. No, vamos al número 3. 2 tipos de estipulaciones. Es el segundo párrafo de la página 139. Ah, no la tengo aquí. Cuando dice número 3, 2 tipos de estipulaciones del Antiguo Pacto sin duda no han sido renovadas en el Nuevo Pacto. ¿Lo encontró? Bueno, yo creo que es aquí. Dice, algunas estipulaciones del Antiguo Pacto no han sido renovadas en el Nuevo Pacto. Aunque tratar de abarcar las categorías de la ley del Antiguo Testamento sería suficiente para llenar un libro. Sin embargo, es posible agrupar la mayoría de las leyes del Pentateuco en 2 categorías principales, ninguna de las cuales se aplica ya a los cristianos. Número 1, las leyes civiles de los israelitas, y número 2, las leyes rituales de los israelitas, mayores y menores, por los cuales alguien podía ser arrestado, juzgado en Israel. Tales leyes se aplicaban solamente a los ciudadanos de Israel, antiguo. Ahí estamos bien, hermano. Entonces, los autores nos explican que las leyes civiles obviamente solo aplican para la nación de Israel porque eran leyes civiles en su contexto. Y las leyes rituales mucho menos que se puedan aplicar a nosotros porque ya ni siquiera hay templo donde ofrecer sacrificio. Pero en este párrafo, antepenúltimo párrafo de la página, los autores nos dicen, pero algunos preguntarán, ¿no dijo Jesús que todavía estamos bajo la ley? Pues ni una letra, ni una tilde, ni siquiera la más mínima pincelada de una pluma sería suprimida de la ley. La respuesta es que no. Jesús no dijo eso. Lo que dijo fue que no podía cambiarse la ley. Jesús vino para establecer un nuevo pacto y al hacerlo cumplió el propósito del antiguo, haciendo que el tiempo del antiguo pacto terminara, caducara. Al cumplimiento en sí mismo, Jesús lo llamó un nuevo mandamiento, la ley del amor. El número 4, la línea directiva número 4 dice, parte del antiguo pacto se renueva en el nuevo pacto. ¿A qué parte nos referimos? Dicen los autores. La respuesta es que algunos aspectos de la ley ética, como bien decía el hermano, no matará. Eso es una ley moral. La respuesta es que algunos aspectos de la ley ética del Antiguo Testamento se han planteado de nuevo en el Nuevo Testamento como aplicables a los cristianos. Pero tales leyes derivan su continua aplicación del hecho de que sirven de soporte a las 2 leyes básicas del Nuevo Pacto. ¿Cuáles son las 2 leyes básicas del Nuevo Pacto? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso tiene fundamento en Deuteronomio 6:5 y en Levítico 19:18. Jesús extrae algunas leyes del Antiguo Testamento y les da una nueva aplicación, como bien citaba el hermano también. Oíste que fue dicho, mas yo os digo. Jesús hace una redefinición en términos del amor al prójimo antes que como simples prohibiciones. Número 5. Toda la ley del Antiguo Testamento es aún la palabra de Dios para nosotros,
aunque ya no es el mandamiento de Dios para nosotros. Cuando nosotros decimos que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, también nos referimos al Antiguo Testamento. Y los autores nos dicen, toda la ley del Antiguo Testamento es aún palabra de Dios para nosotros. Pero lo que ya no es mandamiento de Dios para nosotros. La Biblia contiene todo tipo de mandamientos que Dios quiere que conozcamos, los cuales no están dirigidos a nosotros personalmente. Si no nos interesa construir barandas alrededor de la azotea de nuestra casa, debemos no obstante deleitarnos en un Dios que se cuida o que tiene cuidado de los huéspedes de la casa para que no se caigan de una azotea con la que no estaban familiarizados. Y por lo tanto le enseñó a su pueblo a construir sus casas teniendo en mente este tipo de amor por el prójimo. Esto se ajusta a nuestra comprensión de la ley como parte de la historia de Israel, pues no podemos conocer el significado de nuestra historia, la historia del nuevo pacto, sin conocer bien cómo funcionaba la ley en la historia de Israel. Número 6. Solo lo que de la ley del Antiguo Testamento se renovó explícitamente puede considerarse parte de la ley de Cristo en el Nuevo Testamento. Gálatas 6:2. En esa categoría estarían incluidos, y aquí es donde discrepamos, por lo menos yo discrepo de los autores, en esa categoría estarían incluidos los 10 mandamientos, pues se les cita de varias maneras en el Nuevo Testamento como todavía obligatorios para nosotros los cristianos. Y ya citábamos nosotros algunos ejemplos, como el mandamiento de honrar al padre y a la madre es parte del decálogo y está citado de manera imperativa por Pablo en Efesios capítulo 6. Sin embargo, los autores dicen que los 10 mandamientos, en esa categoría dice, estarían incluidos los 10 mandamientos como vigentes para nosotros y todavía obligatorios para nosotros. En ese sentido, si nosotros pusiéramos atención e hiciésemos caso a esa explicación, estaríamos obligados a guardar el sábado. Sin embargo, creo que no sé si habrá sido problema de traducción, no creo, o problema de falta de explicación por parte de los autores. Pero cuando ellos dicen que los 10 mandamientos son replicados en el nuevo mandamiento, en el nuevo pacto, de distintas maneras, tienen razón. Obviamente Jesús también nos enseñó a no cometer adulterio. Incluso fue más allá en el carácter espiritual cuando dijo que no codiciamos a una mujer ni en nuestro corazón, porque eso sería cometer adulterio igual. Pero cuando los autores nos dicen que los 10 mandamientos siguen vigentes para nosotros, yo no tengo problema con el mandamiento número 1 que dice no te harás imagen ni semejanza, y eso tiene que ver con la idolatría. Explícitamente en el nuevo mandamiento Pablo advierte contra la idolatría. Yo no tengo problema con aceptar que no cometer adulterio, no robarás, no matarás, siguen vigentes, porque tienen que ver con el carácter ético de la naturaleza de la ley, que tenemos que entender que es un mismo Dios. El del antiguo pacto y el del nuevo pacto es un mismo Dios. Su carácter es igual para el pueblo del antiguo como para el pueblo del nuevo pacto. Con lo que yo sí tendría problemas es con el mandamiento de guardar el sábado. Porque no hay ninguna porción en el Nuevo Testamento, o si usted la tiene, cítela. No hay ningún versículo en el Nuevo Testamento que replique el mandamiento de guardar el sábado como tal. Es verdad que se replica la idea del primer mandamiento contra la idolatría. Recordemos que la base del primer mandamiento, el espíritu del primer mandamiento es una advertencia contra la idolatría. Yo soy Jehová tu Dios que te sacó con mano fuerte y brazo extendido de casa de servidumbre. Por tanto, no te harás imagen ni semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni debajo de ella, ni te inclinarás ante ella para adorarla. El espíritu de ese mandamiento es advertencia contra la idolatría. Pablo y otros autores del Nuevo Testamento nos advierten contra la idolatría. En ese sentido, el mandamiento número 1 del Decálogo continúa vigente.
El mandamiento de honrar al padre y a la madre continúa vigente en tanto que Pablo lo replicó literalmente en el Nuevo Testamento. No cometerás adulterio, lo replicó Jesús en el Sermón del Monte. Pero guardar el sábado no se replica tal cual como mandamiento en el Nuevo Testamento. La hermana Maggie tiene su manito levantada, por favor. Su comentario Sí, o pregunta. Juan Carlos, sí, es un comentario que me parece que, bueno, con respecto a muchas cosas, los autores son muy específicos, pero con respecto a esto de los 10 mandamientos, pues son como muy a la General. ligera. Ajá. Sí. Entonces, nosotros, como todo lo que se está explicando aquí, debemos verlo no por la letra, sino por el espíritu. Todas las leyes, digamos, en este momento, son como son, digamos, no específicas, sino las leyes son en general, entonces necesitan un reglamento, ¿verdad? En las leyes de los países y todo. Y me parece que aquí Jesús fue muy específico con el Sermón del Monte, al explicarlas, pero tan profundamente cada una de las que él quería insistir en que se cumplieran. Entonces me parece que es justamente ahí donde debemos estudiar qué es lo que está vigente. No es tan como tal, bueno, este es el decálogo, estas son las 2 leyes, sino de que nosotros en la Biblia, en el Nuevo Testamento, vamos encontrando qué es, y además esas leyes se dice que fueron escritas en nuestro corazón. Entonces, nosotros ahí tenemos muy claro de que estudiando la palabra, el Espíritu Santo nos va a indicar qué es lo que debemos cumplir. Ahí acaba de hacer un comentario importantísimo. Cuando Dios prometió que haría un nuevo pacto, Dios dijo que las leyes del nuevo pacto iban a ser escritas en las tablas del corazón y no en tablas de piedra. En nuestros corazones están escritas las leyes del nuevo pacto. La voluntad de Dios del nuevo pacto está escrita en nuestro corazón. Sin embargo, es la obra del Espíritu Santo en nosotros, el cual hemos recibido desde el día que nos entregamos a Cristo, mediante el bautismo. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros lo que saca a relucir, lo que nos va revelando a nosotros el estilo de vida que Dios espera de nosotros de acuerdo a su voluntad. A medida que esas leyes están en nuestro corazón y a medida que nosotros nos vinculamos con la palabra de Dios, con la revelación escrita que tenemos de Dios en nuestra Biblia, entonces el Espíritu Santo nos va guiando hacia la voluntad de nuestro Señor. Para que nosotros que ya hemos entrado en un pacto con Él por gracia, nos podamos mantener dentro de ese pacto y podamos demostrarle nuestra lealtad a Jehová, nuestra lealtad a Dios. El Espíritu Santo nos va haciendo entender. Y como explica muy frecuentemente nuestro hermano Carlos Ulate, la vida cristiana no se trata de cumplir o no cumplir. La vida cristiana no es que usted ande observando qué guarda y qué no guarda, como lo hacían los fariseos y los legalistas del tiempo de Jesús. La vida cristiana es más libre. Es libre de legalismo y religiosidad. La vida cristiana consiste en que usted se aprenda a gozar de los beneficios que tiene el vivir en Cristo. Y a medida que usted se enamora más de Cristo, obviamente el amor por Dios y el amor a Dios hace que usted se aleje del pecado y de esa manera usted agrade a Dios. Obviamente hay situaciones específicas que tenemos que guardar, como por ejemplo el hecho de nuestra liturgia, en nuestra adoración como iglesia,
Hay cosas específicas que observamos, como el hecho de ofrendar semanalmente, como el hecho de tomar la cena del Señor, y buscamos base bíblica, los textos que nos fundamenten que hacemos eso y por qué lo hacemos. Pero en sentido general, nuestra vida cristiana no se trata como hacían los fariseos y los legalistas del tiempo de Jesús. Nuestra vida cristiana no se trata en que nosotros andemos observando este mandamiento, aquel mandamiento, esto aquí, esto allá. Si eso fuera así, hermano, eso no sería un deleite. Esa fue la mala interpretación que tuvieron los judíos del propósito de la ley. Porque la misma ley no tuvo como propósito encarcelarlos en un cerco de leyes. La misma ley solo tenía como propósito guardarlos para que ellos se pudieran mantener dentro del pacto. Hoy en día, cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted lee, por ejemplo, el Sermón del Monte, las cartas paulinas, usted encuentra la ley de Cristo expresa. Usted encuentra la ley de Cristo expresa, literalmente. Y el Espíritu Santo habla a su corazón, haciéndole entender cómo agradar a su Dios. Ya no nos tenemos que preocupar que si el mandamiento número 1 sí, que si el mandamiento número 2 no. Ya sabemos que de manera literal no se replica el mandamiento de guardar el sábado en el Nuevo Testamento, por lo cual como iglesia no guardamos el sábado. Como iglesia lo que nosotros hacemos es deleitarnos en adorar a nuestro Señor el día que la iglesia primitiva lo adoraba. Y cuando usted lee el relato de Hechos, usted encuentra que la iglesia primitiva adoraba el primer día de la semana. Y esa es nuestra tradición cristiana, adorar al Señor el primer día de la semana. Porque si usted analizó la base de guardar el sábado para el pueblo de Israel en Éxodo capítulo 20, Dios le dijo que iban a guardar ese día porque Él era Jehová Dios que los liberó de la casa de servidumbre. En Éxodo capítulo 20, la razón por la cual Dios los manda a guardar el sábado es para que ellos hagan memoria, para que no se esclavicen al trabajo los 7 días de la semana, como estaban esclavizados en trabajo allá en Egipto, sino que Dios quiere que por lo menos un día a la semana ellos descansen para que recuerden que en Egipto eran esclavos, pero que ya no son esclavos. Así que nosotros no tendríamos razón de guardar el sábado, porque nosotros no hemos sido esclavos en Egipto. Nosotros tenemos razón de adorar a nuestro Dios el primer día de la semana, porque Jesucristo resucitó un primer día de la semana. Esa es nuestra razón de adoración. Nosotros los cristianos no guardamos el domingo. Nosotros adoramos al Señor el domingo. Porque si usted viene al culto y después va a trabajar, no tiene ningún problema. Si usted tiene algo que hacer después del culto, tiene un compromiso laboral, vaya, hágalo. Pero primero déle las primicias al Señor. Pero el judío tenía que guardar el sábado y no hacer nada. Es ahí la gran diferencia entre la adoración el domingo y el guardar el sábado. Hermanos, con el punto número 6 se concluye el aspecto que era el más importante de nuestra lectura. Los invito a que detenidamente analicen el capítulo 9 de este libro, porque si todavía surgen dudas, las podemos discrepar, las podemos disipar en nuestro chat, en nuestro sistema de comunicación por WhatsApp. Por falta de tiempo o por cuestiones de tiempo, vamos a concluir nuestra sesión número 7 de nuestro curso el día de hoy. Si hay algún comentario o pregunta, por favor, escríbalas en el WhatsApp y vamos a tratar de despejar esas preguntas. Vamos a hacer una oración de conclusión y también pido que en esa oración el voluntario de la oración pueda incluir que en este momento estoy saliendo de Managua hacia Nagarote, es una ciudad como a 1 hora de Managua, para visitar al pediatra neumólogo que está llevando el caso de nuestra hija, la cual ha estado bastante enferma los últimos meses. Entonces estamos llevando un caso bien cuidadosamente, así que en este momento me dispongo a viajar con mi familia 1 hora fuera de la ciudad. Por favor, quien haga la oración final, incluya
que Dios proteja nuestro viaje y también sigamos orando por nuestra hermana Roxana. Hermano Santos, ¿quiere hacer la oración? Sí, hermano. Por favor, hermano. Después de la oración estamos despedidos y que Dios nos siga bendiciendo. Ok. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento le agradecemos por la oportunidad que nos ha brindado de poder estar conectados a través de esta plataforma. Muchas gracias, Dios, por iluminar a nuestro hermano Juan Carlos, por darle fluidez de palabras, por darle una mente abierta y por nosotros también, Dios, que ha despertado el interés, el deseo, el anhelo de poder comprender mejor tu palabra. Ayúdanos para poder siempre tener la oportunidad de estar aquí conectados siempre los fines de semana, oh Dios, para que podamos aprender más de tu palabra y poder instruir mejor a tu iglesia y a darles también la forma de cómo podemos comprender mejor tu palabra. Gracias porque usted ha puesto a través del Espíritu Santo el anhelo y el deseo de todos nosotros y también de los instructores por este medio. Muchas gracias por ello. Ahora le pedimos y le ponemos en sus manos de amor la vida de la familia de nuestro hermano Juan Carlos. Usted conoce a perfección las necesidades, las dificultades, las cosas que están sucediendo en la vida familiar. Padre, sea usted interviniendo la vida de ellos, la situación que está viviendo su hija. Oh Padre, pedimos que usted como médico por excelencia, nosotros nos ponemos bajo su mano poderosa para que usted sea el que dé los medios necesarios y para que usted provea las soluciones de acuerdo a su y divina voluntad. En el nombre de Cristo Jesús le agradecemos por todos los momentos excelentes que vivimos, por la vida cristiana que hasta este momento usted nos ha permitido disfrutar. Gracias por ello. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón para que nunca nuestra vida sea parte de su voluntad, sino que cada vez más nos consolidemos y nos mantengamos firmes bajo su mano poderosa. Gracias por ello y dejamos en sus manos de amor nuestras vidas y la vida de los instructores y de este medio que usted ha proveído para poder ser enseñados. Muchas gracias por ello y muchas gracias por todo lo que Bendiciones, hermano. Muchas gracias por la oración. Bendiciones para todos.